Aleluya, hermanos. Bueno, hermanos, pues estamos a un punto, o en un punto mejor, de entrar en un mes de celebraciones y tradiciones en nuestras vidas. Hoy vamos a ver cómo ya suman las horas. Faltan 5 para las 12. Y el año ya se va a acabar. Un año que pasa, un año que ya está terminando prácticamente y uno nuevo que llega. Y nuestras generaciones, hermanos, las generaciones que hemos tenido en nuestra vida, han sido unas generaciones que han sido autóctonas y otras aprendidas de otras culturas. Todos vemos cómo llega diciembre con su alegría, con su música, con sus regalos, con todo esto que se ve en ese tiempo de celebración. Y empiezan ahora a mezclarse en creencias y religiones que se mezclan culturalmente y dan como resultado una palabra a la cual hemos llamado hoy el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? ¿Han escuchado el sincretismo? ¿Alguno no conoce la palabra sincretismo? A ver, levante la mano los que nunca han escuchado qué es el sincretismo. ¿No? Ok, bueno, el sincretismo, hermanos, se define como la mezcla o la combinación de dos culturas, las cuales se unen creando una cultura nueva y heredable, acompañada de dos cosas importantes: de tradiciones y de costumbres antiguas de ambas culturas. Eso es el sincretismo. Pero también hay varios tipos de sincretismo. Hay sincretismo religioso, cultural, lingüístico. Pero vamos a referirnos hoy al sincretismo religioso. Por eso le digo que usted hoy va a aprender mucho, porque la idea es siempre salir con un conocimiento nuevo. Y ese sincretismo religioso, escuche esto, es el proceso de asimilación de dos o más tradiciones religiosas diferentes y que dan origen a una nueva que es híbrida y mestiza. ¿Por qué híbrida? Bueno, ¿se acuerdan las semillas de Génesis 1? Cuando Dios dijo que la tierra de hierba verde, hierba que de qué? Semilla. ¿Se acuerdan las naranjas que producen? ¿Qué producen las naranjas, hermanos? Allá están diciendo guanábanas. ¿Naranjas producen qué? Naranjas. ¿Y limones? Limones. Pero si yo uno naranja, la semilla de la naranja con la semilla de limón, ¿qué produce? Lima. ¿Ha comido limas? ¿Qué no tienen las limas? Semillas. ¿Por qué? Porque es una fruta híbrida. O sea, no se puede ¿qué? Reproducir. Hay que volver otra vez a la fuente, a coger una naranja y a coger un limón y volverlos a unir y produce entonces el árbol de limas. Exacto. Entonces eso es algo híbrido. Y la palabra mestiza tiene que ver
con las etnias, no con la raza. A ver, ¿usan alguna persona de raza negra? ¿Sí o no? Yo no conozco ninguno. Porque las razas no existen, hermanos. Existen las etnias. Ahora, por eso no se celebra el Día de la Raza. Ya no. Sino de las etnias. O sea, usted es blanco, de una etnia blanca o una etnia negra. ¿Qué es usted? Ni blanco ni negro. Entonces, ¿qué es? Mestizo. Realmente nosotros somos mestizos. Entonces, ¿un mestizo es qué? La combinación de una etnia blanca con una negra o indígena. El indígena prácticamente es un mestizo. Entonces, ¿cuántos mestizos hay acá? Realmente todos somos mestizos. Entonces, hablábamos de que el sincretismo religioso es cuando se toman religiones o tradiciones religiosas y se mezclan y se saca de allí una nueva cultura, una nueva religión. Y nuestra cultura actual, nuestra manera de pensar, nuestra manera de convivir, de actuar, se puede presentar como una forma de sincretismo cultural y religioso. ¿Usted tiene tradiciones, hermano? A ver, dígame de tradiciones. ¿Qué tradiciones hace usted en diciembre? A ver, natilla y buñuelos. Yo no sé por qué en todo el resto del año no se hace natilla, pero solamente se hace natilla es en diciembre, ¿cierto? Dígame otro, dígame algo más que usted hace en su casa. La cena. ¿La cena de qué? De Navidad, o de Acción de Gracias, o la del 31, o la del nacimiento del Hijo de Dios, Da regalos, ¿cierto? Mire que todo esto hace parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, pero la mayoría de nuestras creencias, hermano, y tradiciones vienen como producto de un híbrido y vienen desde la antigüedad. Pero le hago una pregunta. ¿Será que la mayoría de esas creencias religiosas vienen siempre acompañadas de comida? Sí. ¿Sí lo nota? Dime cuánto de esas creencias van acompañadas de, ya decíamos, natillas, buñuelos, el 31, el pavito, el 24. Hace 2, 3 días, ¿cierto? Estábamos celebrando en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Pero también hay otras fiestas. A ver, recuérdeme. No, ustedes son santos. La de Reyes, mire, la de Reyes. ¿Qué otra? De todas, porque miren ahí, son tradicionales. Siempre están. Bueno, les voy a colocar, antes de colocarles un ejemplo, les voy a decir esto. Todas estas celebraciones, tradiciones, al final terminan siendo ofrecidas ¿a quién? Usted hace esa celebración, hace esa tradición, hace esa comida, hace esa fiesta, pero normalmente todas están ofrecidas a algo o a alguien. ¿Por qué hace usted esas fiestas? A ver, ya usted las hace, no se preocupe, no lo estoy condenando porque las esté haciendo. Le estoy diciendo es lo que nosotros vivimos. ¿Por qué las hace? ¿Por qué, hermano? Por tradición, pero sí, pero dígame algo más. ¿Qué produce en usted? Placer, alegría. ¿Qué más? Familiaridad, querer compartir. O sea, hay algo que usted espera que suceda, ¿cierto? ¿Cómo, hermano?
Eso es humano. Eso hace parte de nuestra cultura, dice Caterine. Pero están ahí. ¿Y usted antes de Cristo las hacía? Sí. ¿Y después de Cristo? También. ¿Sí lo notan? Voy a colocarles un ejemplo. Voy a colocar un ejemplo como para que me entiendan bien de lo que estamos hablando. Halloween. Halloween. ¿A cuántos no disfrazamos de nuestros hijos? ¿A usted lo disfrazaron? No, no tuvo la oportunidad. Usted anda con el disfraz. Bueno, el Halloween les voy a contar rápidamente, como para darles una idea de todas las clases de fiestas que tenemos. El Halloween era que los sacerdotes celtas del norte de Europa, hacía unos 3000 años más o menos, celebraban el inicio del otoño y el final de las cosechas. Porque allá no se hacen las cosechas como en Colombia, que son todo el año, el palo de limones y de naranjas, dan naranjas todo el año. Allá no, allá dan una vez al año. Se acaba el tiempo de la cosecha. Entonces, para finalizar el tiempo de la cosecha, ellos entonces hacían una fiesta, una celebración. Y esa celebración, los sacerdotes, los druidas, se colocaban unas máscaras en su cabeza. Y estas máscaras era porque el 31 de diciembre, el último día de otoño, de octubre, se colocaban unas máscaras como de animales para con ellas espantar a las almas de algún muerto que quisiera regresar del más allá. Entonces, mire esto tan importante. De esa manera, entonces, para que ese día no fueran a entrar a perturbar a las familias y a dañar y a generar escasez en las casas hasta que viera la cosecha del próximo año. Esa era la realidad de esta fiesta del 31 de octubre. Y se usaban frutos secos y se colocaban en las puertas de las casas. Se usaban calabazas. ¿Le parece conocido? Calabazas grandes. Y lo que se llama también como zapallos. Y se les abría y se les sacaba todo por dentro y se le abría 2 huecos. Y se le metía una vela adentro. Para que quedara como si hubiera un alma allí, como un espíritu. Entonces, cuando las otras almas de los que habían muerto pasaban por allí, entonces esto los espantaba. Entonces las almas se asustaban y no arrimaban a esa casa para no traer escasez ese año en comida. ¿Sabía usted eso? Pero usted lo dijo. ¿A usted lo disfrazaron? ¿Cierto que sí? Pero también del Papa. Y luego, años después, llegó el catolicismo, y el catolicismo empezó a hacer algo especial. País que llegaba, para que estuvieran contentos, le respetaban la tradición, con tal de que se pusieran de acuerdo con lo que ellos creían. Entonces el catolicismo hablaba en ese tiempo de lo que era impuro y pagano. Y luego llegó a América, o a México. Y en México ya los indios de ese tiempo, los indios, los aztecas y los mayas, tenían una celebración el 31 de octubre. ¿Cómo le parece? Y esa celebración que se llamaba Hanal Pixán. ¿Saben qué consistía? Ese día
se hacía una celebración porque al día siguiente, o sea, el 1 de noviembre, se celebraba el Día de los Muertos en México. Y el día 2 se celebra el Día de los Santos. O sea, más creencias. Entonces el sincretismo religioso fusionó estas dos celebraciones. Y hoy se conoce como el Halloween, que es una mezcla de sincretismo religioso por creencias. ¿Y con los niños? ¿Qué tiene que ver eso con los niños? ¿Es el Día de los Niños? No, no es el Día de los Niños. Y eso lo utilizó el satanismo para hacer todo culto y su celebración 31 de octubre, donde matan gatos y gallinas y hasta sacrifican y se toman la sangre para luego al otro día, que es el Día de los Santos o el Día de los Muertos, entonces tengan así el favor de Satanás. Y entonces por eso los brujos y las brujas se reúnen en todo el mundo y hacen su fiesta pagana. Pero a la vez en el mundo se celebra también Halloween. Tricky, tricky, Halloween. ¿Quiero qué? Dulces para mí. Entonces, ¿se da cuenta lo que es el sincretismo? Pregunto, ¿qué entendió? ¿Qué entendió con ese ejemplo sobre el sincretismo? Quiero escucharlos. ¿Cómo? Medios, culturas, tradiciones y costumbres que traen. ¿Qué más? Y eso todo viene del pasado y nos sigue y nos persigue. Y cuando llegamos a Cristo, como dice la palabra, he aquí, todas las cosas viejas, ¿cuántas? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Usted nació de nuevo, pero aunque usted nació de nuevo, ¿qué nota en su vida? Pero el viejo hombre está viciado, ¿con qué? Conforme a los deseos de este mundo. Pero yo amo a Cristo, sí, pero hay algo dentro de mí que todavía sigue arraigado. Ama las cosas del mundo, porque le traen ¿qué? Placer, satisfacción, alegría, reunión familiar. No, eso no es bueno. Eso es muy bueno. Yo me siento muy bien, ¿cierto? Y no estamos diciendo que es que no se deba hacer. Lo que pasa es que algo pasó que quiero que usted vea en la palabra. Eso nos lleva a una, a otra y a otra. ¿Usted estaba esperando el Papá Noel cuando pequeño? ¿Sus hijos? ¿El niño Dios? ¿Sí o no? ¿Y qué tristeza cuando nos damos cuenta que el niño Dios era Jesús? ¿Y usted que le hizo la cartica al niño Dios? ¿Quién hizo cartica al niño Dios? A ver. ¿Cierto? Yo le hice carticas al niño Dios. Niño Dios, yo quiero un carrito para jugar, que tenga llanticas bien buenas. Papá Noel, la Navidad, el día el niño, el año nuevo, la novena de Navidad, la novena de aguinaldo, no sé si es la misma. Los huevos de Pascua. A ver, ¿se ha escuchado eso? Muy bien, en el exterior, ¿verdad? Mucho en Estados Unidos, en Europa. La fiesta de Pascua. ¿Cómo se llama?
¿La qué? En abril. Eso vaya, ¿no? Día de San Valentín. El día de amor y amistad. El día de la madre. El día de la madre. Bueno, ese no lo conoce nadie. Y, y todos ellos en su mayoría acompañados de ¿qué? De comida. De comida. De cena. De comidas típicas. De banquetes gastronómicos. Asados. Trago. Aguardiente. Baile, parranda, trasnochada, 5 de la mañana. Llegaba el 31 de diciembre al que estuviera a las 6 de la mañana despierto. ¿Sí o no? A ver quién aguantaba más. Levítico capítulo 18, versículo 1. Ahora vamos a ver si Dios sabía que iba a ocurrir todo esto. Por supuesto que Él lo sabía, ¿cierto? Pero Dios escogió un pueblo en especial, a Israel, y lo hizo pueblo. O sea, Israel no existía. Dios le dio una promesa a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, y en Jacob le dijo, tu nombre no será Jacob, sino ¿qué? Israel. Entonces Israel no era pueblo, vino a ser pueblo por Dios. O sea, Dios creó a ese pueblo, formó a ese pueblo, lo diseñó. 18, versículo 1 al 5. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿De dónde había sacado Dios a Israel? Ahí, de Egipto. ¿Y Egipto qué representaba? El pecado. ¿Qué había? Es que Egipto era malo. ¿Egipto era malo? Entonces, ¿qué pasaba en Egipto? Eran idólatras. Ellos adoraban a muchos dioses y tenían un dios sobre todos sus dioses, que era Ra, el dios sol, el mismo faraón. Dice el versículo 3 que cuando Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí, cuando estaban ya en el desierto, cuando los llevaba a la tierra prometida, dice el versículo 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Cuál es la advertencia de Dios? Para que Israel fuera su pueblo y recibiera las promesas de Dios. No llevarás a cabo las tradiciones ¿de dónde? De Egipto, pero tampoco las de ¿dónde? Las de Canaán, a la tierra que van a ir, porque van a haber moradores allí. Mis ordenanzas pondrás por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Así que los pueblos de Canaán, ¿qué tenían, hermano? ¿Por qué Dios les prohibió copiar lo que hacían también en Canaán? Porque los habitantes de Canaán, que ya hemos hablado de ellos, ¿eran qué? Idólatras, politeístas, eran lujuriosos, lascivos, pendencieros, borrachos, infieles. Esa era esa cultura de Canaán. Pero también como eran los de Egipto, idólatras, subyugadores,
esclavizantes. Y el Señor le dice, no copies nada de eso. Y cumple mis preceptos y mis mandamientos. Porque, si usted no lo sabe, el único pueblo sobre la tierra hasta el día de hoy que Dios le dio la constitución política fue Israel. Es el único país en el mundo donde la constitución fue dada por Dios. Las leyes civiles, las leyes morales, las leyes levíticas y las leyes del ser personal, del corazón. Así que Israel recibió todo eso de parte de Dios. Vaya a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Mire lo que dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál tierra, hermanos? ¿Cuál? ¿Confenalco? No, Canaán. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Vaya a Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al 5. Mire lo que le dice Jesús también. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios, Deuteronomio 9, versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Tres cosas importantes por las cuales Dios le dice a ellos que van a recibir la tierra prometida. ¿Cuáles son? La primera de ellas es que Dios nos bendice porque no porque lo merezcamos o porque nos hayamos ganado esa posición, sino porque ellos allá hacían siempre lo que era contrario a la voluntad de Dios. Nosotros hoy vivimos ¿dónde, hermanos? Vivimos dentro de una sociedad que es como Egipto, pero que también es como Canaán. Y vivimos allí metidos. Y vivimos en ese entorno. Pero desde allí Dios te llamó y te apartó para Él. Y empieza a bendecir tu vida. Pero Él te dice, esta tierra no solamente física, sino que ahora que has nacido de nuevo, hay una nueva tierra. ¿Cuál era la tierra que Abraham esperaba? La celestial. Dice que esperaba la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. ¿Usted qué está esperando de Dios? ¿Cuál es la herencia que Dios tiene para ti? ¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas?
¿En dónde? ¿Estás esperando entrar a la Nueva Jerusalén? Sí. ¿Estamos esperando algo en esta tierra? No, estamos esperando la celestial. Porque la iglesia no va a vivir sobre la tierra. La iglesia que se va con el Señor va a vivir en la Nueva Jerusalén, no sobre la tierra. Nosotros iremos y entraremos a la Nueva Jerusalén. Y podemos entrar y salir como los querubines salían del trono de Dios. Y pueden venir a la tierra y gobernar y volver otra vez al aposento que es la Nueva Jerusalén. Y la gente de la tierra querrán participar de ello, pero no podrán. Porque eso es solamente para la iglesia. Para un pueblo, una nación santa, un linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, un pueblo que lo llama un reino de reyes y sacerdotes. Esa es la iglesia. Pero la iglesia actualmente, ¿dónde está? Acá, sobre la tierra, donde hay egipcios y donde hay cananeos. Y usted vive en medio de ellos y hace negocio con ellos y come con ellos y participa con ellos. La otra razón es que Dios nos bendice, no porque tengas fuerza y poder para lograr tener lo que tienes, sino por la impiedad de ellos. La impiedad de ellos ante Dios. Y por último, Dios te promete esa herencia, gracias hermano, no por rectitud de tu corazón, sino por las promesas hechas a quién, a su Hijo. ¿Entiendes eso? Tú no te vas a ganar el cielo. Alguien ya ganó el cielo por ti. Tú no vas a sentarte en las moradas celestiales porque eres perfecto, sino porque Cristo fue perfecto por ti. Tú no vas a ser bendecido en esa tierra, en la venidera, porque trabajes mucho, porque eres un berraco para los negocios, sino porque ellos han violado las normas de Dios, han hecho abominación delante de Dios. Entonces Dios coge el dinero de ellos y se lo da ¿a quién? A sus hijos. Somos bendecidos no porque seamos los más, sino porque hay otros que han hecho lo malo. Entonces Dios, ¿qué hace? Trae esas bendiciones a sus hijos. Pero Dios exige algo. ¿Qué exige? Exige que no imitemos ¿qué? Sus costumbres, sus tradiciones y su idolatría. Bueno, esto se está complicando. Entonces no voy a poner cena de Navidad. Ya usted está pensando allá un mundo de cosas. Los habitantes, o mejor, las costumbres y tradiciones del pueblo de Israel fueron directamente colocadas ¿por quién? Por Dios. Ellos tenían fiestas solemnes, celebraciones especiales, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los panes sin levadura. Esas son celebraciones y fiestas que Dios colocó para el pueblo de Israel. Pero estas celebraciones, por su diferencia, colocadas por Dios, ayudaban ¿para qué? Para que el pueblo viviera ¿cómo?
sano, próspero, bendecido. Entonces tenía que haber una diferencia grande y la gente allí veía la diferencia con los israelitas. Y en Canaán había muchos pueblos y ahí estaba también Israel. Pero ¿qué veían los pueblos en Israel? ¿Qué piensan que ustedes que han leído la palabra, qué veían ellos en el Israel? Que tenían un solo Dios, bien, porque todos eran idólatras y este fue el primer pueblo que tuvo un solo Dios. Pero también veían cómo ellos prosperaban. Se iban al desierto, había agua. Se iban a la montaña, conseguían frutas. Nunca les faltaba nada, ni el vestido siquiera que. Los ganados eran abundantes, las mujeres eran fértiles y era un pueblo tan multiplicante porque donde llegaban se multiplicaban. Hasta cuando llegaron a Egipto se multiplicaban, por eso el faraón dijo, venga, ya son más israelitas que egipcios. Y ni mandando a matar los niños. Y con las parteras que le dijimos, si nace niño, mátenlo. Y al contrario, se reproducían más. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Aunque ellos eran y se habían olvidado de Dios por 400 años. Entonces los habitantes de Canaán, hermano, eran idólatras y traían mezclas de culturas anteriores a ellos. El sincretismo era evidente en aquel tiempo en Canaán. Hacían grandes manjares, buffets, cenas gastronómicas y todas ellas acompañadas de lujuria, de sexo, de homosexualismo, de lesbianismo, de perfidia, de poligamia, de zoofilia. ¿Sabe qué es eso? Relaciones sexuales con animales. Y era un privilegio al rey decir, hoy hay banquete. ¿Y qué hacía todo el pueblo y todos los invitados? Vámonos. Y hacían lo que llamaban las orgías. Por eso les gustaban tanto los banquetes y las celebraciones. Entonces, mientras comían y se divertían, adoraban ídolos. Colocaban el toro, colocaban a Isis, colocaban a cuanto Dios tenían alrededor. Y tenían la justificación perfecta para tener relaciones sexuales allí mismo, haciendo orgías delante de todos, delante del dios Isis o la diosa Isis, para que les produjera hijos y les multiplicara la fertilidad. Mire pues la intención que había detrás de la gastronomía, de las cenas, de la adoración. Mezclaban todas sus creencias y daban gusto realmente ¿a qué? A la carne, a los deseos. Jeremías capítulo 44, versículo 1. Años después, Dios siempre había estado con Israel y había tenido paciencia con ellos y habían vivido situaciones difíciles. Jeremías capítulo 44, versículo 1 al 6. Pero un día Dios levanta a un profeta como Jeremías. Israel estaba en la tierra prometida, ya tenía Jerusalén, ya estaba Israel como tal, como nación. Pero el pueblo había seguido las costumbres de los otros pueblos. Entonces Dios se levanta con Jeremías y le dice al pueblo, Jeremías 44, versículo 1 al 6. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto
que vivían en Migdol, Tapnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. ¿Qué le pasó a ese pueblo? Fue destruido. ¿A causa de qué? De la idolatría, de contaminarse con otros pueblos. Mire el versículo 16. Y quiero que usted ponga esto en tipológicamente con su vida o con el mundo, porque yo sé que usted no lo hace. 16. Dice: que la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Mire lo que dijo ese pueblo: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Wow. Mientras sigamos adorando a la reina del cielo, vamos a tener ¿qué? Abundancia y pan. En el tiempo de Jesús era la diosa Diana. En la Iglesia Católica es la Virgen María. Pero mire, ¿desde dónde viene esto? Desde Tamis. Desde, ¿cómo se llamaba aquel valeroso hombre delante de Dios? Nimrod. Desde Nimrod, desde la antigüedad. Cuando dice que tuvo un hijo y entonces ella cargaba al hijo, entonces le empezaron a hacer una estatua de la mujer con el hijo. Y luego la Iglesia Católica cogió la misma y le cambió el nombre y le puso María. Ahora, versículo, ¿hasta dónde leímos? Hasta el 19. Listo. Ahora, vaya a Jeremías, o no, vamos a mirar allí. Usa la otra versión, porque también habla de que ellos hacían pan. Voy a buscarla aquí. ¿Dónde? ¿En qué versículo? 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea, nosotros somos las únicas. Nuestros maridos nos dan para que hagamos todo esto. ¿Y usted qué es lo primero que hace en casa? Bueno, vamos a hacer la cena de Navidad. Y usted la prepara con la plata del marido, ¿cierto? Listo. Vamos a mirar a dónde lleva todo esto. Mateo capítulo 15. Eso es muy interesante porque cuando conocemos el contexto
entonces usted va a entender por qué Jesús hablaba y lo que decía. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Que maldiga al padre o a la madre, muere irreversiblemente. Pero vosotros, o sea, le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Porque había un ¿qué? Sincretismo. Unieron los mandamientos, los preceptos de Dios y lo combinaron o lo mezclaron ¿con qué? Con las tradiciones de los otros pueblos. De los dos sacaron su propia cultura, su propio precepto, sus propias leyes. Y por eso cuando Jesús les decía esto, ellos casi que ni le entendían. ¿Por qué hacen tus discípulos esto y no hacen como las tradiciones? Entonces dice Jesús, versículo 5: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y cómo los llama? ¿Cómo? Hipócritas. Y aparece una palabra que muchas veces la hemos escuchado: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué tremendo. Muchas tradiciones que tenemos hoy en la iglesia de Cristo son sincretismos no propios, ni siquiera en nuestra tierra. Vienen de otras partes. ¿Por qué celebra usted la Navidad? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el espíritu con el que usted hace lo que hace? Hacemos. ¿Realmente en el corazón está eso? No. Esa es la tradición. ¿Jesús cumple años? No, porque Él es eterno. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué es entonces lo que nos motiva realmente? ¿Cómo? Costumbres. Pero hay algo detrás de esa costumbre. ¿Qué? Hay algo más. Hay un arraigamiento. ¿De qué? ¿Qué hay realmente? ¿Qué le dijo Jesús a ellos? Versículo 8. Hipócritas. La palabra hipócritas ya la vamos a ver. Pero le dice: este pueblo de labios me honra, pero ¿qué está lejos de él? El problema, ¿dónde está? El corazón. ¿Por qué Israel tenía idolatría? ¿Por qué Israel imitaba a otros pueblos? ¿Por qué Israel quería un rey? ¿Por qué? Pero Dios estaba con ellos. Pero ellos no estaban con Dios. Dios estaba con ellos, pero ellos no estaban con Dios.
y hacían las cosas, pero se justificaban en hacerlas, pero no habían realmente ¿qué? Su corazón a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3. ¿Cómo entender entonces el corazón de Dios con esta palabra? ¿Qué es lo que Dios está hablándonos? Vamos a ver si es obedecer. Porque Él decía que hay algo más adentro de nosotros. Hay algo más. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, a ver, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis que muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son ¿qué? Idolatría. Devuélvase. ¿Qué es la idolatría? Porque creíamos que idolatría era solamente poner una estatua allá y adorarla. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Que la idolatría es ¿qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que son idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora también dejad vosotros. Eso era para los del mundo. Ahora le dice a los de la iglesia, versículo 8. Pero dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va ¿qué? Renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro o escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermano, ¿será que hay enojo en su vida, en nuestra vida? Porque yo me enojo todavía. Me enojo. Y no sé por qué lo hago. Mi esposa me tiene que llamar la atención muchas veces. ¿Y usted por qué está enojado? No, yo no estoy enojado. Pero pone una cara, hermano, que estuviera como enojado. Los hermanos, algunas hermanas de la iglesia le decían a mi esposa: su marido está bravo. Le hablo, no le hablo. No, yo no soy bravo. Pero esa manera particular de hablar, de decir las cosas, es de lo que hay del qué, del viejo hombre, del pasado. Y me pongo de ejemplo porque la idea no es judiciarlo hoy acá. Pero no solamente es eso, hermanos. ¿Qué más dice ahí? No es solo el enojo. ¿Qué más dice ahí? Ira, malicia, blasfemia. ¿Qué son palabras deshonestas? Maldecir,
calumniar, pero hay una en especial. ¿Sabes cuál es el problema de estas cosas? De estas que te vuelven un hipócrita. Y empezamos a aparentar lo que no somos. Ese es el problema. La hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Hipócrita es la gente que finge ser lo que no es. ¿A fin de qué? De recibir reconocimiento o ganancia o aceptación. Así que la hipocresía, mi hermano, es producto del orgullo. ¿Qué es lo que Dios quiere para este tiempo en su iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere de su iglesia? Abrir el corazón, porque se nos está endureciendo, hermanos. Ese es nuestro problema. El mundo y sus afanes. Ya no disfrutamos, no tenemos tiempo en familia, ya no compartimos. ¿Cómo que una cena el 24 de diciembre cuando debería hacerse cada mes? ¿Por qué solo invitar a tu mamá y a tu papá o tus abuelitos por allá el 6 de enero? Para la fiesta de Reyes, papi, abuelito. ¿Por qué tenemos que tener una celebración especial para invitar y transmitir el amor de Dios a los que más amamos? ¿Necesitas una fiesta para el Día de la Madre? ¿Necesitas un bullicio para el Día de la Madre? No, necesitas un corazón ¿qué? Contrito y humillado y decirle, quiero mostrarte mi amor, quiero invitarte a almorzar, vamos. ¡Ay! ¿Y eso? ¿Les pasó, mamás, o no? Cuando le dice usted a sus hijos, le dicen eso. ¡Ah! Tan raro, me invitó a almorzar, pero yo no cumplo años todavía. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Escuche lo que Pablo le dice a los corintios. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra os lo digo. Y el 34. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vaya a 1 Corintios capítulo 8. Y entonces usted va a entender esto. Voy a leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Corazón, présteme esa versión. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 13. Lo voy a leer completo porque no le quiero quitar nada. Escuche que usted va a entender esto. 1 al 13. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido sacrificada o ofrecida a los ídolos, es cierto. Sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios.
Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros, dice Pablo, hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Hasta aquí Pablo está llamando la atención a los hermanos de Corinto, porque les está diciendo que, oye, ¿qué pasa con eso de la comida? ¿Por qué pelean por la comida? ¿Por qué hablan de que esto sí se come, esto no se come, que la rellena, que la cena, que la Navidad, que la cena de eso? O sea, ¿sí o no? Allí están las preguntas. ¿Están enfocados en qué? ¿Qué voy a hacer el 24? ¿Qué voy a hacer el 31? ¿Qué vamos a preparar? Etcétera, etcétera. Ay, pero de eso no, porque eso es del diablo. Y esa otra cosa, ay no, eso se lo ofrecieron a la diosa no sé qué. Entonces, eso ya está ¿qué? Ya está contaminado. ¿Cierto? Muchas veces pasamos por ahí. Sin embargo, dice el 7, no todos los creyentes saben esto. Ahora viene para los maduritos. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran una adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Bueno, pues cuidado. Usted se va a una reunión donde hay una cena, pero usted ve por allá una Virgen María o cosas por ahí. Y entonces usted ve que alguien oró o ofreció y pidió a la Virgen María a cuánto santo que aparezca por ahí. Entonces usted ¿qué? Pero ¿qué sucede con el nuevito? Con el que no sabe. Ay, ¿y usted por qué no come? ¿Qué le dice usted? Ay, no, que yo no participo de las cosas porque es que eso es del diablo. Vea, eso se refiere a una diosa, eso por allá, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo usted con eso? Le está diciendo a esa persona, ese Dios existe. Ese ídolo, ¿verdad? Si oye. Ok, bien. Pero, ¿qué es lo que se quiere rescatar acá? ¿Ese ídolo tiene poder? ¿Existe? ¿Es un Dios verdadero? No. Entonces es un Dios ¿qué? Muerto. Pero por culpa de este que no sabe, entonces ¿qué pasa a él? Este sí es muy religioso. Y empieza a verle, ¿no con qué? Con agrado. Porque ya no ve el amor reflejado del Dios que usted dice que tiene. ¿Cómo? Entonces, sin querer queriendo, empezamos a obstaculizarle a uno que no conoce de Dios el camino a Dios por nuestras tradiciones y nuestras costumbres. ¿Qué ha hecho Dios con respecto al alimento? ¿Qué dijo Jesús frente al alimento? Bendíganlo, porque ya están ¿qué? Santificados. ¿Sabe dónde hacemos eso? En la cena. Usted sí, usted no. Usted sí, usted no. Tenemos que ser maduros. Pues si no puede tomar de la cena, pues démosles un par de uvas para que se coma, pero que se sienta parte de. El amor de Dios es el que tiene que salir a flote acá. El corazón abierto.
a Dios. Mire lo que dice el 10 y el 11. Supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar donde se adora a los ídolos y que lo ve algún miembro de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida. Sí, yo creo que a más de uno le ha pasado. Entonces, aunque bien sabemos que los ídolos no tienen, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien adorar a ídolos y dejará de creer en Cristo, quien murió por él. Así que cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también hacemos daño a Cristo. Por eso yo jamás voy a comer algo si por comerlo hago que un miembro de la iglesia peque. Se enredó la cosa, hermanos. Entonces, ¿qué? ¿Comemos o no comemos? Hay muchas entonces maneras de responder ante esto. Pero ¿qué es lo que realmente el Señor quería enseñar? ¿Qué es lo que teníamos que entender al comer o no comer de eso? ¿Qué le decía a Jesús? ¿Qué le decía a Jesús? No lo que entra por la boca es lo que hace daño, sino lo que sale de la boca es lo que hace daño y contamina al hombre. Ese es nuestro problema. Entonces, ¿cuál es lo que decíamos al principio? ¿Qué te está motivando a hacerlo? ¿Te motiva es porque es que es 24 de diciembre o porque ese día quieres mostrar el amor de Dios que hay en tu vida y compartirlo con ellos? Y que ellos puedan ver realmente el amor de Dios en ti. Sea un pan, un arroz, eso es lo de menos. El problema no es la comida, pero yo sé que lo que se hace con amor. Entonces, no tenemos ídolos. Creemos en un solo Dios. Pero esos ídolos que hablaba Pablo, ¿eran cuáles? Que todavía estaban ahí. Enojo, ira, contienda, disensión, orgullo, mentira. Y le estamos diciendo todo eso: ustedes no tienen poder sobre mí. No mintáis los unos a los otros. Sed sinceros. Eso es mantener el corazón, ¿qué? A flote, abierto. No podemos volvernos como el mundo, porque el mundo es una hipocresía. Y con ellos haces negocios, con ellos haces reuniones, con ellos comes, con ellos sales. Pero ¿qué estás mostrando de ti? Ellos pueden mostrar su hipocresía porque quieren tapar dos cosas de su vida. Quieren que tú no veas la necesidad que Él tiene. Quieren mostrarse que todo lo tengo, todo vivo bien, todo está bien. Pero cuando te metes en la casa, cuando te metes en su vida, realmente te das cuenta del vacío que hay en sus corazones. Y la razón por la cual te invitan o por la cual tú participas es para que tengas la oportunidad de venir y mostrar ¿qué? Lo que hay de Dios en ti. El amor de Dios. Transmitir ese amor. Compartir eso. Ese es el fin. Entonces podemos participar y llevar a cabo nuestras cenas tradicionales de comida siempre y cuando ofrezcamos a Dios la misma, pero en acción de gracias. ¿Qué decía Jesús? Todo ofrézcanlo en acción de gracias. Amén. Un hijo de Dios debe mantener su fe firme y guiar su actuar a través de la palabra de Dios. De lo contrario, está en peligro de formar sus propios ídolos, es decir, de hacerse esclavo de los placeres terrenales.
Entonces usted va y ofrece una cena, pero la ofrece con doble intención. Para que vean cómo yo tengo, cómo yo he sido bendecido, cómo yo soy feliz. Y escucharle al otro: uy, hermano, gracias por invitarme. Uy, qué bendición. Uy, qué comida tan rica. Uy, le quedó espectacular, hermano. Uy, qué bendición. ¿Cuándo es la próxima? Yo soy buenito. Pero no, tiene que ser siempre en acción de gracias a Dios. No escondas a Dios. Así que no debemos caer en el sincretismo religioso, uniendo la palabra de Dios y su mensaje con participación de fiestas donde el Dios de la noche es el trago, donde el Dios de la noche es la gula, las tortas. Y que este año, hermano, podamos no participar, sino llevar la iniciativa y preparar e invitar a nuestros familiares de una buena cena, de una noche de amor y de paz con la familia, compartiendo fraternalmente un ambiente sano y lleno de amor para ellos.